foro Forbes, Diversidad, Equidad e Inclusión, motor para el crecimiento empresarial. Y un tema que no podíamos dejar de lado es la inclusión de la población de personas mayores en el mundo laboral. Por eso hoy tenemos dos invitados muy especial. Tenemos a Juan Pablo Alzate, líder de proyectos de la Fundación Saldarriaga Concha, y María José Rodríguez, directora de gestión humana de Conecta. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio. La Fundación Saldarriaga Concha tiene varias causas y una de estas es precisamente la inclusión de las personas mayores al mundo laboral. Por eso me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo ves a Colombia en esta materia? Va a ser como un mapeo general, tal vez. Gracias, Lina, por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, nosotros desde la Fundación Saldarriaga Concha, este año llevamos ya 50 años, cumplimos de trabajar por la inclusión social y productiva de dos grupos poblacionales, entre ellos están las personas mayores y las personas con discapacidad. Digamos que en términos generales y la primera gran conclusión es que afortunadamente hoy el país cuenta con información suficiente para establecer o medir efectivamente los niveles de inclusión de las personas mayores. Existe un índice que fue construido por la Fundación y que es una herramienta para el país, no es solamente para la Fundación, sino para que distintos actores del ecosistema de envejecimiento puedan determinar efectivamente cuáles son las principales barreras, los principales avances y los retos más grandes que existen en materia de inclusión de la población mayor. Entonces, esa es una gran noticia. Adicionalmente, también desde el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, se han hecho distintos esfuerzos para visibilizar estadísticamente los procesos de inclusión de las personas mayores. Entonces, ese primer punto quiero rescatarlo, y es que el país cuenta con información muy importante relacionado con los procesos de inclusión a nivel social y productivo de las personas mayores. Ya específicamente en términos de la inclusión, en términos laborales, creo que ahí es donde hay muchísimos retos. Esto viene de un movimiento mundial que habla de la diversidad, la equidad y la inclusión en las empresas, donde grupos minoritarios como las personas mayores, las personas con discapacidad, personas con diversidad sexual, y en fin, una cantidad de grupos que históricamente han estado excluidos del mercado laboral. Ahora, digamos que hay distintos movimientos, iniciativas que están apuntando a una mayor participación de las personas mayores, y pues eso lo celebramos desde la Fundación y venimos trabajando, digamos que con varios actores para que esto sea un tema mucho más presente en la agenda y en las discusiones que se tienen sobre los temas de empleabilidad. Entonces, retos hay muchos, hay algunas compañías que están teniendo iniciativas que son importantes de resaltar, pero creo que todavía tenemos mucho por hacer como país. Si bien hay mucho por hacer aún, hay empresas, como dice Juan Pablo, que ya se están sumando a este tipo de iniciativas. Por eso hablamos con María José Rodríguez de Conecta, que es una empresa de soluciones tecnológicas que ya ha implementado programas que tienen que ver con este tema. Entonces me gustaría preguntarte, María José, ¿cuál ha sido su experiencia empleando a personas mayores? Gracias, Lina. Bueno, desde el Grupo Conecta, pues somos una empresa de 36.000 personas con una alta presencia en varios lugares del país, y eso nos da la posibilidad de poder tener una empleabilidad bastante grande y buscar todo el tiempo personas que quieran trabajar con nosotros. En esa diversidad de personas que están buscando empleo, pues existen las personas que de pronto en el tema de empleabilidad es un poco más complejo encontrar un trabajo que les posibilite terminar su último tiempo laboral en una compañía. Para nosotros la experiencia cuando vinculamos mujeres, hombres que ya están después de los 45 años, 45, 50 o cercanos a jubilarse, nos posibilita uno, lograr muy buen desempeño. Nuestra población general en un contact center, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, es estudiantes, personal universitario. Pero cuando nos hemos dado la oportunidad de vincular personas de otros perfiles, como son pues hombres y mujeres ya finalizando su etapa productiva, encontramos un muy buen desempeño, indicadores que hacen que las cosas se den en las compañías y que realmente se ve el compromiso. Son personas que su tiempo de permanencia es mayor.
Generalmente el tiempo de permanencia en un contact center de uno de nuestros asesores puede estar entre los 6, 9 meses. Son tiempos muy cortos porque la mayoría son estudiantes, pero cuando encontramos y empezamos a vincular población mayor, encontramos permanencia de 4 hasta 5 años. O sea que eso para nosotros en el tema del ciclo de vida del empleado es mucho mejor porque los niveles de esfuerzo en el tema de aprendizaje, porque aquí hay que aprender acerca de los servicios del cliente al que le ofrecemos nuestros servicios, pero también acerca de Conecta, de los precios que tenemos. Entonces, la experiencia ha sido muy positiva en términos del desempeño y el compromiso que se tiene, ese nivel de aprendizaje que se logra y ese nivel de permanencia. Y finalmente, pues tiene un tema que es un deber social, contribuir para que estas personas terminen su etapa productiva, realmente siendo personas que contribuyen a que en las organizaciones demos los resultados correctos. Cuando se habla de este tema, surge la duda de por qué es importante incluir a esta población si hay tantas personas en desempleo. Me gustaría transferirles esta pregunta a ustedes. Lina, en el caso mío, pues esto genera un equilibrio y otra mirada. Cuando te digo que somos una empresa que puede oscilar entre los 32.000, 36.000 empleados y que tenemos una población joven tan grande y empezar a traer personas de otro rango de edad, da un equilibrio, da otra mirada, da otra posibilidad de tener la experiencia que tienen otras generaciones. Entonces equilibra un poco el trabajo del día a día, contribuye al clima laboral, a generar una experiencia diferente. Nosotros tenemos diferentes sectores que atendemos desde el contact, sector financiero, telecomunicaciones, salud, y muchas veces esos perfiles, dependiendo del cliente que vayamos a atender, genera mucha empatía para la persona a la que va a recibir la llamada. No es lo mismo que de pronto me atienda una mujer cabeza de familia, una llamada de un cliente nuestro que tiene esas mismas características a que de pronto lo haga un joven. Digamos que genera esa empatía de decir, te entiendo, si no haces este pedido pasa esto. Entonces, eso nos ha generado que para algunos clientes el tener estas poblaciones genera una empatía importante que permite que las personas laboren y te incentiven ese sentido de compromiso y engagement como con la cuenta para la que trabaja y para la compañía. Sí, completamente de acuerdo con la intervención de María José. Definitivamente uno de los principales factores y lo que le da importancia, el por qué contratar personas mayores en las empresas tiene que ver con las características o los beneficios, las ventajas que trae contar con equipos diversos, con personas de distintas características. En el caso de las personas mayores tienen una ventaja comparativa frente a otros grupos poblacionales y es que tienen muchísima experiencia que compartir y que poner a disposición de las empresas en una temática en particular. Lo otro que mencionaba María José es el tema relacionado con cuando un cliente mayor está conversando o está interactuando del otro lado con una persona que le está prestando un servicio y esa persona también es mayor. Eso genera muchos beneficios, mucha empatía, tienen, digamos que, un lenguaje común, se presta para que el cliente mayor que está en constante crecimiento ese segmento de clientes de personas mayores, se sientan también representados del otro lado en las empresas que prestan los servicios. Y eso en distintos escenarios nosotros lo hemos podido comprobar que es uno de los grandes beneficios que tiene el contar con equipos diversos donde hay personas mayores y que eso puede traerle un valor agregado a las compañías en cuyas industrias o negocios en los que estén, donde hay una alta participación de personas mayores como clientes. Entonces, esos son aparte de los grandes beneficios que trae la contratación de personas mayores. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un sello que certifica a las empresas que contratan a personas mayores. ¿Qué otros beneficios pueden encontrar las empresas que tienen estas iniciativas ya de cara al lado externo? También existen beneficios tributarios. Hay, digamos que en complemento a todo este movimiento generalizado que existe de garantizar una mayor participación laboral de las personas mayores, pues hay iniciativas privadas, hay iniciativas desde el mundo fundacional y digamos que el sector público no se ha quedado atrás y desde el punto de vista legislativo hay normas en Colombia que eh, crean incentivos tributarios para aquellas personas, perdón, para aquellas empresas que decidan contratar personas que estén en edades
cercanas a la jubilación o que ya estén, digamos, que en edad de pensión y que no hayan cumplido los requisitos mínimos que se requieren para obtener la pensión. En ese sentido, digamos que se crean incentivos tributarios para que haya una mayor participación por parte de las personas mayores en el mercado laboral. Se crean también sellos, como mencionaba, un poco para resaltar, reconocer y premiar aquellas empresas que le están apostando a la inclusión laboral de personas mayores. Entonces, todo ese conjunto de iniciativas, tanto del sector privado, del sector fundacional y desde el sector público, lo que hace es crear un movimiento y un ecosistema favorable para que haya una mayor participación de las personas mayores en el mercado laboral. Yo creo que sumándome a lo que Juan Pablo menciona, en el caso pues de Conecta somos sello equipares, eso nos da la posibilidad pues de mirar que somos una organización con prácticas de inclusión y que realmente nos interesa traer a las personas a trabajar con nosotros, pero como siempre le digo, no siempre es traerlas, sino traerlas bien, ¿cierto? Garantizar que cuando están en la compañía su proceso de desarrollo, de formación, sea un proceso completo y sea un proceso que tenga un sello social y que posibilite que a las personas que estamos llegando, las comunidades que estamos llegando, estamos abarcando una población mayor. Nosotros generalmente llegamos, en el caso de nosotros tenemos una población bastante grande, por ejemplo en Montería, y llegar a Montería y empezar a cubrir otro tipo de población da un tema social bien importante de cara a contribuir con personas que no solamente pueden ser mayores, sino también con otras características de inclusión importante. Entonces, yo creo que hay un tema social que hay que reconocer, que cuando incluimos a estas personas, marcamos la diferencia frente a otras iniciativas. Hoy hay muchas iniciativas de primer empleo, pero digamos que en estas son más reducidas, pero entendemos como compañía los beneficios que nos genera a nivel interno y que al final, si lo hacemos, estamos contribuyendo a un tema pues social. Muy chévere todo lo que nos cuentan y bueno, ya para cerrar este panel, me gustaría retomar algo que se dijo al principio y es que aún quedan muchos retos y barreras en esta materia y me gustaría preguntarles a ustedes qué se puede hacer para que más empresas, más corporaciones, más organizaciones tengan en cuenta a la población mayor para su fuerza laboral. Yo lo diría desde dos aspectos, uno interno y otro hacia afuera. Interno diría, tenemos que quitar paradigmas. Hoy los paradigmas es que las personas no aprenden fácilmente tecnologías, su nivel de aprendizaje puede ser complejo, puede ser más demorado. Y hoy nosotros en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que no es así, que estas personas muchas veces son mucho más comprometidas para adquirir un aprendizaje, mientras de pronto el joven se dispersa, una persona puede que no tenga las habilidades iniciales, pero sí tiene el compromiso y gracias a ese compromiso puede adquirir el conocimiento que se requiere. Entonces, en el tema de la tecnología, pues hoy cada vez estamos más familiarizados con eso y realmente es un paradigma. Encontramos que cuando hablamos de tecnología, tecnología no es tener un celular como los jóvenes lo tienen, tecnología es tener sistemas ofimáticos que le permita realizar tareas y muchas veces estas personas pues lo tienen. Entonces yo creo que quitar paradigmas, entender que no hay problemas de aprendizaje con este público, que no hay problemas en manejo de tecnologías. Realmente que las empresas lo veamos como un compromiso social. Todos tenemos personas cercanas que ya están en etapa de jubilación y que qué rico como compañía apoyarlos para que terminen esa etapa de una manera pues correcta para pues culminar y dar una contribución, que la contribución la pueden dar hasta su último día antes de jubilarse. Y yo ya pensaría que en términos ya más hacia afuera, esos beneficios tributarios creo que hay que ampliarlos, realmente que hoy yo considero que se tienen un poco más a nivel de jóvenes, de primeros empleos, pero requerimos más porque las empresas nos vemos atados a algo y es la estabilidad laboral reforzada. Todos sabemos que una persona que está en etapa pues ya para prejubilarse, o que le falta algún requisito en edad o en tiempo, puede ser más difícil para una compañía desvincularla. Y la idea es que nosotros como empresa lo que hacemos es cuidar a las personas, acompañarlas en su desempeño y no estamos pensando en una desvinculación, pero sí debe haber una flexibilidad en ese tipo de fueros para que realmente podamos vincular a todas las personas y si las personas tienen su buen desempeño seguirán trabajando con nosotros hasta su último día o posterior si decide quedarse con nosotros, pero no deberíamos de estar atados a si existe o no un fuero
que esa flexibilidad de fueros yo creo que las compañías nos puede limitar un poco, y más en sectores, en el caso como el mío, donde tenemos una rotación alta, donde también tenemos volúmenes variables de personas, dependiendo del cliente que estamos atendiendo y demás. Entonces yo creo que eso sería como a nivel externo lo que requerimos, poder incentivar beneficios tributarios o beneficios financieros, y que esos fueros pues se puedan flexibilizar. Yo creo que al final también las empresas a las que nosotros prestamos los servicios, en la medida que las empresas nos dicen, mira, qué rico que para mí, cliente X, me vincules personas discapacitadas o personas prejubiladas, eso es muy chévere cuando los clientes nos dan esa posibilidad. Nosotros en Conecta lo que hacemos es mostrarle los beneficios que tiene contratar para la línea de ese cliente personas con esas características, y cuando lo hemos de hecho, mostramos que funciona y que funciona bien. Entonces también venderle a nuestros clientes que contratar personas en esos rangos de edades funciona y funciona muy bien. Yo sí, simplemente reiterar el primer punto, creo que lo más importante es trabajar en lo que nosotros que estamos en este mundo denominamos las barreras actitudinales, que son esos prejuicios o esos mitos que existen alrededor de la contratación de personas mayores. Como utilizamos nosotros eh, estos dichos populares donde nosotros insistimos en que el loro viejo sí aprende a hablar, donde una persona mayor, como mencionaba María José ahorita, sí puede, si recibe la información adecuada, si se hacen los ajustes razonables del caso, puede desempeñarse en igualdad de condiciones en entornos laborales, incluso aquellos entornos laborales donde la tecnología es un factor fundamental. Entonces, ese es un primer mensaje, y es que los empresarios estén abiertos a que las personas mayores sí están muy dispuestas a trabajar, quieren aprender, ya hemos dicho a lo largo de la conversación, tienen mayores niveles de compromiso, se eliminan otro tipo de problemáticas que existen, y es la alta rotación laboral que existen en ciertos sectores de la economía. Hay un alto compromiso, ponen a disposición de las empresas toda la experiencia que puedan tener. Entonces, muchos, digamos que beneficios, aparte de de los beneficios tributarios que tiene para las empresas el hecho de contratar a este tipo de población. Entonces, es un gran mensaje, y es que estén mucho más abiertos. Lo van a tener que hacer porque los cambios demográficos van a llegar en un momento donde sencillamente no va a haber otra mano de obra, donde entre más rápido se preparen las compañías para trabajar con este tipo de personas, pues menos difícil va a ser el choque en unos 15, 20 años, donde sencillamente no va a haber otro tipo de opción, donde en algunas industrias las empresas van a tener que contratar sí o sí a personas mayores. Entonces, a raíz, digamos, que de los cambios demográficos que está teniendo la sociedad colombiana, pues las empresas se tienen que empezar a preparar, a enfrentar en el futuro un mercado laboral que va a estar compuesto principalmente por personas mayores. Entonces, es un tema que sí o sí van a tener que enfrentar en algún momento. Y ya a nivel externo, como también mencionaban, pues el ecosistema de inclusión laboral del país, todas las organizaciones en cabeza del Ministerio de Trabajo, Servicios Públicos de Empleo, cajas de compensación, eh, oficinas públicas que hacen procesos de intermediación. Todas estas organizaciones tienen que estar preparadas para fomentar la participación laboral de personas mayores, que en los procesos, por ejemplo, de intermediación laboral y de gestión empresarial que hacen entidades como las cajas de compensación familiar puedan trabajar con las compañías para acompañarlos en esos procesos, de que estén mucho más abiertos, que en los eventos que se hacen de temas laborales y de inclusión laboral, o de agremiaciones de recursos humanos que reúnen a las empresas, estos temas sean tratados, sean abordados con información, con datos, de tal manera que la conversación empiece a permear distintos eh, espacios de la vida empresarial y económica del país, y que esto deje de ser un tabú o un mito, y, como les decía, sea un tema mucho más natural, donde para una empresa contratar a una persona, una mujer de 60, 65 años, que fácilmente le quedan 20 años de vida productiva, pues no sea un tema esporádico, sino que sea algo natural y que no tenga, digamos, que ningún tipo de sesgo ni ningún tipo de prejuicio frente a la contratación de personas mayores. Ese sería el mensaje de parte de nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a María José y a Juan Pablo por venir acá, estar en este espacio, enriquecerlo, y a nuestros espectadores, gracias por quedarse conectados. La invitación es a pensar en esta población, prepararse para el futuro, dejar de lado los tabús y los prejuicios y tener un espacio de trabajo mucho más inclusivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lina. A ustedes, muchas gracias por la invitación.